Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Hoy vamos a presentar un tema bien fuerte en mi mente y en mi ser. Eh, Obviamente tiene que ver con la palabra del Señor y vamos a considerar que seamos eh, amorosamente irrespetuosos. De eso vamos a hablar en breve en Grace 21, Gracia para el siglo XXI, que comienza ahora. Cuando vamos a la palabra del Señor y vamos a leer Hechos, el capítulo 26. Acompáñame a Hechos, el capítulo 26. Y estoy, como he estado anteriormente en este lugar, este es el llamado Paseo Costero, el tablado en la costa del municipio de Juana Díaz. El mar Caribe está a mi espalda, la isla de Caja de Muertos está allá atrás. Por ahí hay unos pelícanos que están por ahí comenzando el día. Está el sol saliendo aquí a mi mano derecha. Empezando un día tranquilo. La mañana está muy serena, no hay casi brisa. Quise venir para acá de inmediato cuando salí de la casa porque tenía que tocar este tema. Por algo que voy recogiendo, del cual yo tengo que admitir que he sido parte, tal vez tú. Y es algo que tiene que ver con esta realidad como cristianos y los deberes que tenemos como cristianos, porque los tenemos. Tenemos unas responsabilidades muy grandes e importantes que nuestro Señor, nuestro amo, que nos compró a precio de sangre, nuestro comandante en jefe, nos da, nos indica, más que una invitación, realmente es y más que una exhortación, es una directriz, es un mandato que debemos considerar todos los días. No es que no lo hayamos tocado en este podcast, en episodios anteriores, creo que lo mencionamos de una manera directa, intencional, en muchas veces directamente y otras indirectas. Pero esto es bien importante. Y nosotros a veces queremos ser tan buena gente, tan amorosos. A veces como que queremos caer tan bien. Y no queremos molestar a nadie. No queremos pisarle los pies a nadie. No queremos indignar a nadie. Porque obviamente somos gente de paz. Eso es bíblico. Pero, ¿cuán pacíficos nosotros podemos ser? ¿Cuán respetuosos de las demás personas queremos llegar a ser, que nosotros pues tal vez estemos fallando, hasta en la mejor intención? Y eso no nos debe sorprender, nos pasa. Que a veces hasta en nuestras mejores intenciones estamos fallando. Poco a poco voy a ir desarrollando este tema, lo vas a entender bastante rápido. Es una exhortación, también es un señalamiento que hago, es una reflexión que hago hacia mi persona, pero espero que también tú la consideres. Si no es aplicable a ti, pues te felicito, pero creo que es aplicable a muchos de nosotros. Se me olvidó ponerme el repelente y creo que todavía quedan algunos de los mosquitos. Ya mismo se van porque tienen como un horario increíble. Por la tarde, después de las 6 de la tarde, se lucen y salen por todas partes. En las mañanas, después de las 6, 7 de la mañana están por ahí. Obviamente yo estoy cerca de la costa. Aquí hay mucho mangle. Y es de esperar que hayan insectos que molesten a un rato, pero nada que nosotros nos impida. Eso no es peor que ir preso por ser cristiano o que le quiten la vida a uno por ser cristiano, ¿verdad? Si lo ponemos en esa perspectiva. Molesta, pero no impide. Muy bien. Te dije que íbamos a leer en Hechos el capítulo 26. Para entonces llegar a lo que quiero llegar, no te preocupes, va a ser bastante claro, pero es una exhortación para hacer un reajuste o hacer un autoanálisis en lo que estamos haciendo como embajadores y soldados del Señor. El apóstol Pablo, sabemos claramente que él era Saulo de Tarso, ese era su nombre que se le conoce del área de Tarso, ¿verdad? Saulo de Tarso.
Y él perseguía a los que creían en Jesús en aquel tiempo, antes que se revelara el misterio, antes que se supiera que el Señor iba a ser conformar de judíos y gentiles un nuevo hombre, la iglesia, el cuerpo de Cristo, el misterio que Pablo menciona en sus cartas, muy exclusivo de él, que él recibió de Jesucristo glorificado y resucitado. Pues él perseguía a esta gente siendo fariseo, siendo una persona que creía mucho en la ley, en la tradición. Él solo podía dar lo que sabía. Y consideraba que lo que estaba haciendo estaba correcto. Perseguir a estas personas, asolarlas, meterlas presas, que terminar con sus vidas. Algunas de ellas hasta llegaron a blasfemar por la presión tan grande que recibieron al ser atrapados por ser seguidores de Jesús. Le ejercieron mucha presión, lo accionaron, creo que es la palabra. Algunos hasta, supongo que al decir que blasfemaron es que, bueno, pues tuvieron que expresar que renunciaban a la fe o maldijeron a Dios o algo así, porque habría que ver cuál era la circunstancia, cuáles eran las amenazas que estaban recibiendo esos seguidores de Jesús para ese tiempo, que claudicaban. No podemos ser muy duros con ellos, porque habría que caminar en 2 millas en los zapatos del indio para entender al indio, como dice alguna frase. Y Saulo era un perseguidor acérrimo, muy entregado, muy violento. Pero él también sirve como uno de los ejemplos más claros en la historia de la cristiandad de que realmente el Señor no tan solo salva, tiene suficiente amor para salvar a un pecador. Tiene aún más amor que no lo va a dejar, no va a dejar a esa persona como la encontró. La va a transformar, es parte de su intención, de su proyecto, de no simplemente salvarnos y dejarnos y sigue viviendo como tú eres, sigue pensando como tú piensas, sigue hablando como tú hablas, sigue violentando, sigue ofendiendo, sigue siendo egoísta, narcisista, envidioso, todas las cosas que el ser humano es capaz de hacer, sino que te va a transformar, nos va a transformar. Y eso le pasó al apóstol Pablo. Al tener ese encuentro, lo podemos leer en el capítulo 9 de Hechos, cuando el Señor intercepta la vida de Saulo, luego de que le quitaran la vida al mártir, Esteban, luego de que él dio este discurso tan famoso de una sinopsis, una historia breve de Jehová e Israel y todas las veces que Israel rechazó el mensaje que estaban recibiendo de parte de Jehová para salvarlo y hacerlo la nación sacerdotal. Bueno, se cerraron tanto que hasta tuvieron de frente al Mesías y le quitaron la vida. Pues Saulo solamente podía dar lo que sabía hasta ese momento, hasta que el Señor le interceptó la vida. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le dijo el Señor. ¿Y qué quieres que haga?, dijo él de inmediato, cosa sorprendente. No hubo como que mucha interacción en ese momento. ¿Qué quieres que yo haga? Y él le dio las instrucciones de lo que sería. Y ahora lo conocemos como el apóstol Pablo, apóstol a la iglesia, cuerpo de Cristo, dicho por él y designado por el Señor para ser el apóstol nuestro, que trae un mensaje particular para la iglesia, cuerpo de Cristo, de la cual tú y yo somos parte, en esta dispensación de la gracia en la cual nos encontramos. Y en muchas ocasiones, como nosotros a veces nos hemos visto en situaciones de contar nuestra historia, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, cómo llegó a nuestras vidas, qué fue lo que se nos dijo, cuál fue la determinación que hicimos y cuál ha sido el cambio paulatino. Ha habido cambios que son bien rápidos y bien fuertes, impresionantes y maravillosos, que suceden cuando una vida cree en Cristo como Señor y Salvador. Decimos que lo recibe como Señor y Salvador, pero es tenerle fe a Cristo como único y suficiente Salvador, no dependiendo de nadie más, reconociendo que somos pecadores, que no podemos salvarnos a nosotros mismos y comprendiendo, creyendo el por qué el Hijo de Dios vino a morir en una cruz, por qué Dios lo envió, cuál era nuestra situación espiritual, nuestra separación de Dios por el pecado que nos separaba de Dios y nos daba una muerte espiritual y un ticket de una condenación eterna, a menos que no viniera un rescatista, a menos que no se nos proveyera
una vía de escape, una salvación, y Dios lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Jesús intercepta la vida de Saulo, le cambia la vida y lo convierte en un apóstol. Uno que llevaría un mensaje, pero un mensaje muy particular para este tiempo. Y tuvo muchas oportunidades de contar su conversión. Como tú y yo también hemos tenido esas oportunidades cuando la gente nos pregunta o cuando tenemos la oportunidad de hablarle ya sea a una persona que nos pregunte o tal vez a un grupo de personas. Yo que he tenido la oportunidad de predicar, pues llevo un mensaje cada vez que tengo la oportunidad, dependiendo del tema, ¿verdad? Que se le asigne a uno o el tema que uno va a traer, que Dios ha puesto en la vida de uno por medio de la Escritura, pues hablamos de las cosas del Señor. Las hablamos porque son relevantes, porque son demasiado importantes, porque la gente lo tiene que saber, pero también vamos a leer ahorita por qué es que nosotros debemos hacerlo. Y no voy a quitar, ¿verdad? No me voy a desviar de lo que te mencioné al principio, porque te dije todas las cosas que te dije. En el versículo 12 del capítulo 26 de Hechos, Hechos es un libro de transición cuando Dios va dejando a un lado a la nación de Israel para ir presentando lo del misterio de la iglesia, cuerpo de Cristo, el mensaje de la gracia, salvación por fe, sin las obras de la ley y todo esto maravilloso en el cual nosotros estamos en este momento. Lucas, que se le atribuye el escribir este libro, relata ese paso que va saliendo de los apóstoles, el mensaje del reino, de la esperanza física, terrenal de Israel, que simplemente lo que hacían todo el tiempo era rechazando el mensaje. Inclusive cuando Pablo comienza a ministrar, ellos lo rechazaron también, y entonces en el capítulo 13 podemos leer de Hechos, cuando él dice, pues como ustedes no se sienten dignos de esta salvación, nos volvemos a los gentiles. Y hay un cambio de situación, de paradigma muy maravilloso. Por ejemplo, para mí realmente ahí empezó la iglesia cuerpo de Cristo, para otros fue en Hechos 9, para otros la gran mayoría de la cristiandad en Hechos 2, porque llega el Espíritu Santo, y algunos son tan, ¿verdad? Llegan a los extremos de que comenzó en el capítulo 28, pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es otro, tiene que ver con evangelización. Pablo va a contar su historia. Noten lo siguiente. Esto es una escuela de evangelismo 101 bien básica. Él no va, miren lo que no hace Pablo. Pablo no, el Señor lo llama, habiendo sido un perseguidor tan fuerte y tan violento, el causante de asolar a los creyentes de su tiempo antes de que él creyera. Y no va a considerar, porque pudo haber dicho, ¿quién soy yo para llevar este mensaje? Luego que yo perseguí a tanta gente, me van a perseguir a mí. Yo mejor me encierro en mi casa, yo hice demasiado daño, me da vergüenza. Me siento muy culpable, esto yo no lo voy a hacer. Yo mejor me quedo callado, porque no soy digno de llevar este mensaje luego de todo el mal que yo hice. Él no hace eso. Tampoco Pablo hace, bueno, pero ¿quién soy yo para hablarle a tal persona? ¿Quién soy yo para hablarle a un rey o a una persona que tiene una posición política grande? ¿Quién soy yo para hablarle a personas que tal vez saben más que yo, que caminaron con Jesús? ¿Quién soy yo para hablar con ellos? Pablo nunca se le nota en los escritos de que él empezó a reconsiderar y a detenerse y a no hacer lo que el Señor le mandó a hacer, de llevarlo a los gentiles, de llevar un mensaje. No se escondió, se escudó detrás de nada, como a veces nosotros mismos venimos con excusas, razones o motivos y decimos, no lo voy a hacer por esto. Y aquí es donde sí voy a empezar a considerar el punto que te mencioné al principio. A veces queremos ser tan respetuosos, pues para no entrar en problemas con mis amistades, para no entrar en problemas con la familia, para no, ¿verdad? ¿Por qué complicarme la vida? Ya el Señor se encargará, presentará la oportunidad y yo no quiero, ¿verdad? Ya hay demasiados problemas en el mundo, hay demasiadas diferencias, hay demasiadas peleas entre unos con los otros.
y vamos a respetar nuestras diferencias. Eso yo lo entiendo. Esa mentalidad la he tenido yo. Pero entonces me doy cuenta, porque lo vengo escuchando, lo he escuchado de mí, pero lo he escuchado de otra gente, por respetar. Queremos respetar. Mira, no le dije nada por respeto, pues porque él o ella tiene su creencia, ¿verdad? Y cada cual tiene lo suyo. Sin embargo, yo veo que hay gente que tienen su fe en lo que creen y van casa por casa, se paran en las esquinas y acomodan su literatura y son muy intencionales porque ellos creen que lo que ellos están llevando está bien y que se les da la instrucción de que deben salir a hacer eso. Pero nosotros los cristianos a veces queremos ser tan nice, como dicen en inglés, y queremos ser tan chéveres y queremos ser tan respetuosos que no nos damos cuenta que realmente eso no es una muestra de amor cuando estamos no presentándole a Cristo a la gente, no hablándole de aquel que nos cambió la vida, de aquel que entregó su vida en la cruz, pero nosotros lo presentamos de una forma amorosa, de gracia, como que es razonable y no nos hemos dado cuenta que lo que estamos haciendo es perdiendo oportunidades bajo el manto de, pues, de que queremos ser muy buenos para no enredarnos en problemas, pero entonces, ¿y cuando vamos a compartir la escritura? Yo creo que debemos comenzar a ser amorosamente irrespetuosos. No de ofensa. Si la gente se ofende por tú contar tu historia de Cristo, eso no es problema tuyo ni mío. Es nuestra historia, nuestro testimonio de la maravilla que sucedió en nuestras vidas. Y el Señor nos dice que somos embajadores, que somos soldados, que llevamos un mensaje de reconciliación. Pero nosotros como que estamos siempre esperando el mejor momento, el momento ideal, condicionado por nuestra mente, nuestras actitudes y nuestro ánimo. Y cuando leemos que dice que llevemos, ¿verdad? Ministremos a tiempo y fuera de tiempo, como Pablo le dice a Timoteo, que también le hace una advertencia de los cambios grandes que van a haber, de la apostasía, de la gente que va a apostatar de la fe escuchando doctrinas de demonios. Entonces, todo el mundo va fuerte en lo suyo, pero nosotros queremos ser respetuosos. Y yo creo que ya es hora de que seamos amorosamente y respetuosos. O sea, lo que quiero decir con esto, no es que vayamos por ahí poniendo a la gente para pelear con todo el mundo. No, es que simplemente hablemos lo que nos toca hablar. El evangelio de salvación para los que no han creído. Y llevarle la palabra correctamente trazada para los que son creyentes, para su edificación. Esas son las funciones básicas de nosotros. Pablo no se retrajo, no dijo, no, Señor, no lo voy a hacer porque mira quién yo era, mira lo que yo hice. No, el Señor lo llama y él se lanza. Con la misma fuerza que tenía y pasión para perseguir a los cristianos, ahora va amando al Salvador, va amando a los creyentes con la misma fuerza y aún más, porque ahora tiene el Espíritu de Dios en él. Versículo 12 dice, ocupado en esto iba yo. Él va a contar, como hizo varias veces, su conversión. Si le están prestando la oportunidad, no la va a perder la oportunidad. Iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Eso lo puede leer en el capítulo 9 de Hechos, pero también lo contó en otras ocasiones. Yo imagino que habrían algunos, más de uno que lo miraba diciendo, pero este no era el que perseguía, pero este no era el que asolaba, pero este no era de los nuestros, ahora es de ellos. Si él se pone a pensar en eso y darle mente, ay, están hablando de mí, están murmurando de mí, aquí en Puerto Rico decimos, me están quemando, Pablo dijo, no, porque él se le debe a aquel que entregó su vida por él. Ahí es que está la clave. Y cancela todo ruido alrededor, toda distracción, toda amenaza y todo peligro y todo cuestionamiento. Ay, que si se van a burlar de mí, me van a dejar de hablar, no me van a volver a invitar a tal cosa. Y entonces, gracias al Señor que no pensó así. Y en comisión, o sea, designado, enviado,
eh, de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, porque le está hablando a un rey, y él no dijo, wow, pero yo entrar ahí a hablarle a este hombre, ¿de qué yo le voy a hablar? No sé, no me siento apto. No, no, nota que no hay nada de eso. Era un aprovechado. Pablo era un aprovechado, en el mejor sentido de la palabra. Era una persona que aprovechaba las oportunidades de administración que se le presentaban porque él tenía que ser, está sirviendo a aquel que lo llamó, está obedeciendo, está siguiendo el mandato, está abriendo sus labios porque llega un día en que ya nosotros no vamos a poder hablar, que ya no vamos a poder hacer lo que estamos haciendo ahora porque el tiempo va avanzando. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Yo tengo el sol ahora de frente y yo no me le puedo quedar mirando. Pues él está diciendo que brillaba más que la estrella, ¿verdad? El sol que tenemos para nosotros y para el sustento de la vida, y Dios lo creó. Sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Hay testigos de eso. Él no andaba solo, pero el asunto era con él, con Saulo de Tarso. Versículo 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, y no sé, la gente dice que cayeron del caballo, pero nunca se mencionan los caballos, pero no te preocupes, no te desvíes por eso. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, una lengua que él va a entender. Aunque Pablo, una persona que sabía mucho, ¿verdad? Tenía ciudadanía romana y sabía de los griegos y sabía de los judíos, obviamente. Y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él creía que estaba haciendo lo correcto, pero estaba enfrentando directamente a Dios. Este ser humano mortal diminuto, si uno considera la grandeza de Dios, pero nosotros somos hormigas tratando de entender un elefante. Pero el elefante se da a conocer. Y el elefante quiere que lo conozcamos. En este caso, Dios. El versículo 15 dice, yo entonces dije, recuerden, la gente está escuchando y él está aprovechando la oportunidad. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Tatán, ayer cuando entra la música esa de fanfarria, como en las películas, tan, 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 ¿verdad? Pero levántate y ponte sobre tus pies. Lo pudo haber liquidado ahí mismo, podía, en la autoridad, perseguidor, ¿verdad? Pero eso no fue lo que pasó. Dice, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo, buenos días, de las cosas y de aquellas en que me apareceré a ti. Le está diciendo, te voy a usar. Ministro también significa servidor, un siervo, alguien que va a hacer algo porque ha sido encomendado, ha sido enviado y ha sido escogido, seleccionado, se le están dando instrucciones, se le presentó la salvación en Cristo y todo, y sucede una transformación de vida. Viene un cambio de nuestras vidas cuando se le cree a Cristo como Señor y Salvador. Pues le pasó también al apóstol Pablo. Librándote de tu pueblo, dice el próximo versículo, y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Esa fue la orden que le dio. Cosa sorprendente porque siendo judío, siendo fariseo, conocedor de la ley, y el Señor le va a decir, le vas a hablar a los gentiles, eso es un cambio demasiado radical. Recuerden lo que le pasó a Pedro y también como el Señor le presentó el lienzo y todas estas cosas que pasaron ahí. Que este varón, cuando se les hablaba de ir hacia los gentiles, titubeaban, pero era por lo que ellos sabían hasta ese momento. Sorprende también aún cuando Jesús en su ministerio terrenal le dijo a ellos, por camino de gentiles no vayáis.
porque el Señor estaba en ese momento ministrando a la nación de Israel, que debió haberse convertido en la nación evangelizadora, la nación que llevara el mensaje de salvación, cosa que no hicieron. Pero el Señor eventualmente va a tratar con ellos, ¿verdad? Eh, ellos van a llegar a ser la nación número 1 que Dios siempre se ha propuesto. Y las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob se van a cumplir así como el Señor lo ha establecido. Pero notan, Él está contando lo que le pasó. Allí hay gente que está escuchando esto por primera vez. Ellos tienen que considerar lo que este hombre de Dios está diciendo. Como nosotros cuando hablemos, no los vamos a convencer con nuestra astucia, sagacidad, herramientas de mercadeo ni nada. Tenemos que confiar que el Espíritu de Dios que está en uno está ministrando ese corazón, que el Señor se interesa por esa vida. No olvidemos eso, nunca ministramos solos. El Señor está con nosotros cuando estamos ministrando. Dice, y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, que fue lo que nos pasó a ti y a mí cuando creímos. Mira el cambio. ¿Por qué es tan importante llevar el mensaje del Evangelio? Para que se conviertan de las tinieblas donde están a la luz, que vengan a la verdad, que vengan a la salvación. Pero nosotros queremos ser tan respetuosos y no queremos ofender y no meternos en lío y lo dejamos por otro día. Y vamos a llevarnos bien y tomarnos de la mano y cantar kumbaya. Pero entonces, ¿cuándo vamos a hacer lo que nos toca hacer? Yo mismo he dicho eso, mira, pues es para respetar. Pues hay que ser irrespetuosos entonces, porque eso no es muestra de amor. Yo estoy dejando que esa vida siga por ahí. Ya, como ya yo estoy adentro, pues el de atrás que arree, dice una frase no bíblica. No, eso no está bien. Eso no está bien, mira cómo está el mundo y nos quejamos cómo está el mundo, pero si queremos ver vidas transformadas, mejores esposos, mejores jefes, mejores vecinos, mejores empleados, mejores siervos del Señor, hay que ministrar, hay que predicar, hay que evangelizar. Pero tú no sabes que a veces la gente se pone, pues la gente si se ponen, que sea porque tú y yo le llevamos el mensaje. Obviamente hay que saber llevar el mensaje, aprovechar las oportunidades, conocer la palabra, porque no es hablar por hablar. ¿Qué vamos a hablar? Tenemos que saber lo que vamos a presentar. Que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, que fue sepultado y resucitó al tercer día, como bien decían las Escrituras que iba a suceder, que en Él hay salvación, que a Él le llaman Salvador, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro nombre. Y por medio de Jesucristo somos justificados delante de Dios, declarados santos, con una novedad de vida, una vida nueva. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El mensaje que nosotros tenemos tiene un valor. No se le puede poner un valor en números. Va más allá de trillones, de cuatrillones, porque costó la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos sustituyó en la cruz. La gente tiene que saber todo esto. Que se hizo pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros y llevó esa carga en la cruz siendo inocente por ti y por mí, por amor. La gente tiene que saber del amor de Dios, pero también tienen que saber que hay un lago de fuego. Tienen que saber todo el mensaje. Pero a veces, por no molestar, es que ya hay demasiadas diferencias. Vamos a llevarnos bien. Todas las religiones, todos los caminos conducen a Dios y así vamos diciendo estas cosas que son disparatadas mientras las vidas se van perdiendo. Vamos a tener que ser amorosamente en el Señor y por su Espíritu y por su palabra, amorosamente irrespetuosos. Y tenemos que abrir nuestros labios. Por ahí se acerca poco a poco otra Semana Santa más. Y las iglesias nos esmeramos mucho en hacer eventos y actividades. Insistamos en el evangelismo, preparemos a nuestra gente a evangelizar y que cada persona de una iglesia, cada persona, desde los niños hasta los adultos, sepan cómo evangelizar. Que sea una iglesia de personas que evangelizan. Porque aquel va a un hospital a visitar a alguien que sepa evangelizar. Aquel trabaja en tal lugar, que hay muchos empleados que evangeliza allí también.
que aquel que estudia en la universidad, aquel que está en la escuela, aquel que camine y hace ejercicio con los vecinos en las mañanas, que le hable, que dejemos de considerar ser tan respetuosos que no ministremos la palabra. No, vamos a tener que comenzar a ser amorosamente irrespetuosos. Pero el relato sigue, y en el versículo 19, sigue Pablo dando testimonio, por lo cual, oh rey Agripa, que se dirige a él con respeto, obviamente, pero no está desaprovechando la oportunidad que tiene de llevar la palabra. No fui rebelde a la visión celestial, o sea, no desobedecí, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, o sea, de inmediato a los que estaban en la periferia, rapidito, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento, porque ese era el mensaje que él sabía en ese momento. Se parece al mensaje de los apóstoles, pero más adelante, según va recibiendo la revelación, entonces el mensaje se va a hacer más específico, pero nunca dejando fuera a Jesucristo. Nunca, no lo deja fuera. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme todavía. O sea, matan a Jesús, atacan a los apóstoles y también ahora a Saulo de Tarso. Y deben tener doble de motivación, porque ellos sienten que él posiblemente los traicionó. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, qué bueno, ¿verdad? Nuestro pronto auxilio en la tribulación. Persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. ¿Qué está diciendo? Le hablo al que sea. Le ministro al que sea, no dice, considerando con respeto no molestarles ni indignarles. No, está siendo amorosamente irrespetuoso. Amén. Gloria a Dios. Dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. O sea, no estaba llevando la contraria. Y él siempre consideró la audiencia que tenía de frente, como pasó cuando estaba con aquellos que tenían todos aquellos griegos viendo aquellos estatuas e ídolos que tenían, y él aprovechó esa coyuntura de ese interés que ellos tenían en estas cosas para llevarlo a un mensaje de salvación muy estratégico en las comunicaciones. El versículo 23, que el Cristo, aquí está el mensaje, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Cuando hace esta distinción, al pueblo es la nación de Israel y a los gentiles, a nosotros que estamos lejos, que estamos fuera de estos asuntos, pero como Israel no se dignó a ser la nación sacerdotal, Dios buscó la manera que el mensaje nos llegara a ti, a mí, que somos gentiles. Pero esto sigue, ya tengo que ir redondeando, pero esto llega, y esto es solamente una parte, después vamos a seguir esto en el próximo episodio, pero ya el punto principal te lo presenté. Amorosamente y respetuosos, evangelizar y edificar a los creyentes, porque hay muchos creyentes que todavía no domina bien la escritura, todavía tiene que afinar un poco ese lente bíblico. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco? Como nos dicen a veces, pero nosotros predicamos la locura del evangelio. Amén. Dice, pero es locura para el que se pierde, dice la escritura. Estás loco, Pablo. Las muchas letras, ¿verdad? El saber todas estas cosas te vuelven loco. Como a veces nos dicen a nosotros, te vas a volver loco leyendo la Biblia, te vas a volver loco. Bueno, loco es no creer en Cristo. De verdad que eso sí que es una locura. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sigue siendo respetuoso, a pesar de que van en contra de él, pero sin miedo, con denuedo. Por eso él pedía que se orara por él, para que cuando él abriese su boca, hablara con denuedo las cosas que tenía que hablar, pero que las dijera correctamente. Y por eso uno estudia la palabra para saberla llevar y saber qué decir, en qué momento, a quién le estamos hablando en ese momento. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Mira cómo está, seguro, bien puesto sobre sus pies, firme,
firme llevando la palabra, firme en el Señor, firme en el mensaje que tiene que llevar. Porque no pienso que ignora nada de esto, como diciéndole, yo sé que tú sabes, tú has oído hablar de estas cosas. Delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón o sea escondidito por allá. Esto causó mucho barullo. Y las cosas se van pasando en pueblo pequeño, infierno grande, ya dicen, que las cosas se van regando y todo el mundo se entera. Ahora, le hace una pregunta importante en el versículo 27. Una pregunta irrespetuosamente amorosa. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Él está ya así, poking, ¿verdad? Con un palito, midiendo la profundidad espiritual de este rey. Yo sé que crees. Mira cómo lo está hablando con plena confianza. Aquí no hay miedo. El miedo se echó afuera, ¿verdad? Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco. Qué pena que dijo eso, ¿verdad? Por poco me persuades a ser cristiano. Pablo de inmediato le dice, y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas, porque estaba preso, ¿verdad? Porque sufría persecución, padecía muchas situaciones adversas, ¿verdad? Y ataques por ser un seguidor de Jesucristo, por ser un apóstol. Pero él dijo, quisiera que todos ustedes supieran y se disfrutaran estas cosas, excepto estas cadenas. Eso no lo quería para ellos, pero sí quería presentarle a Cristo como Salvador. Está evangelizando. No pensó, estoy en una corte real, estoy ante un rey. No, que lo haga otro. Yo mejor espero otra oportunidad. Deja ver si yo puedo conseguir una audiencia con el rey aparte. Y a lo mejor si nos sentamos él y yo tomándonos un cafecito, entonces yo le puedo hablar de estas cosas. No, ese era el momento. Y si hay una audiencia, es como tirar agua. Eso le va a salpicar a alguien. Era un aprovechado. Pablo estaba aprovechando la coyuntura. Y lo digo todo en el mejor sentido de la palabra. Versículo 30. Y es una pena porque no hay gente casi salva ni casi perdida. O son salvos, completamente salvos y completos en Cristo por haber creído en Él, o están completamente condenados. No hay términos medios. Recuerden, no hay una mujer casi embarazada. Eso no existe. La persona o es salva porque creyó en Cristo o no lo es. O está reconciliado con Dios o está en guerra con Dios. Va para el cielo o va para el lago de fuego. Así de serio es esto. Como dice mi querido hermano y amigo capellán Fidel Román, es un asunto de vida o muerte. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, o sea, mira toda la gente que estaba allí. Y los que se habían sentado con ellos, más gente. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Lo mismo que le pasó a Jesús. ¿Qué hizo de malo este hombre? Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Pero como apeló César, bueno, eso trae otras consecuencias, pero la moraleja de este episodio, y vamos a hablar de esto en el próximo, es que Pablo no consideró, como a veces nosotros consideramos, es que por respeto no los voy a molestar. Si tú analizas esto bien, lo que estamos diciendo, le estamos faltando el respeto en el sentido de no presentarle a Cristo como Salvador. Cambiando eso y haciéndole un ajuste, pues tenemos que ser amorosamente y respetuosos, llevando el mensaje del Evangelio, porque mientras tú y yo lo consideramos y lo pensamos 2 o 3 veces, aquella organización, aquella religión, aquella secta, aquella gente, aquellos idólatras, diferentes grupos que hay alrededor del mundo, son muy agresivos en lo que ellos llevan a cabo y están totalmente convencidos. Y están buscando a quién agarrar para traerlo, adeptos.
consideremos realmente lo que estamos haciendo. Eso me cayó por conversaciones, uno va sumando, y yo dije, espérate, aquí se está dando una constante, aquí hay una conducta repetitiva que tenemos que reconsiderar. Y por eso estoy haciendo este episodio y lo voy a seguir en el próximo. Hasta aquí este episodio de Grace 21, Gracias para el siglo XXI. Te dejo con este panorama del hermoso Mar Caribe, aquí desde el municipio de Juana Díaz, al sur de la isla de Puerto Rico, donde me encuentro en este momento, y te doy las gracias siempre por tus oraciones, por tu apoyo, por compartir los episodios con otros, dale like, únete, suscríbete al canal. Me puedes escribir, yo siempre trato de escribir la dirección del correo electrónico para saber de dónde estás, quién eres, si tienes alguna petición de oración, alguna sugerencia, todo lo podemos considerar, ¿por qué no? Y es un privilegio maravilloso que el Señor me permite compartir contigo estas maravillas de su realidad, de su poderosa realidad. Hasta aquí, Grace 21, gracias para el siglo XXI. Y recuerda que seamos amorosamente y respetuosos. Que el Señor te bendiga mucho.